creo que la idea es que a medida que van teniendo preguntas ellos puedan ir consultando también, cosa que no queden preguntas acumuladas al final. De repente se puede perder un poco la idea. Vale, tú empezaste a grabar, ¿cierto? Sí, acabo de activar la grabación. Ya. Que la otra vez hice una clase, grabé y me llegó un enlace roto, así que por si acaso, si llegase a pasar algo de ese estilo, así podemos tener los dos el respaldo. Sí, yo no puedo grabar si tú estás grabando, Ah, ok, pero da igual. Después me compartís el enlace. ya, obvio. Ya, 1, 2, 3, go. Ya. Bueno, entonces hoy día yo vengo a hablarles acerca de las plantas silvestres comestibles que están presentes en Chile, como decía Cristian, ya sean especies nativas o también exóticas, y vamos a conversar un poco acerca de los usos y las propiedades. Entonces, como primera cosa, yo no sé si tienen claro el concepto de lo que es una planta silvestre comestible, considerando también que dentro de la misma endobotánica este concepto puede tener o sea, puede tener significados distintos, dependiendo cada uno de los autores que lo definan. Entonces, no sé si es que ustedes tienen alguna noción de lo que significa esto, de las plantas silvestres comestibles, qué connotación le está dando la palabra de silvestre, Silvestres que no ha sido domesticada. ¿ya? Que no ha sido domesticada, Que crecen en cualquier lado. que crecen en cualquier lado, ¿ya? O sea, básicamente son plantas que crecen de manera espontánea, que no requieren la acción humana. Entonces, está presentando desde la última vez. Bueno, entonces en este caso nosotros vamos a definir a las plantas silvestres comestibles como aquellas plantas que crecen espontáneamente en poblaciones autosuficientes, ya sean ecosistemas naturales, en el caso de especies nativas, o perturbados, en el caso de especies exóticas, que pueden existir independientemente de la acción humana. Esto es una planta silvestre. Entonces, si quisiéramos añadirle el concepto de comestible, nos vamos a estar refiriendo a plantas que crecen espontáneamente sin requerir acciones humanas para su mantenimiento y que pueden ser utilizadas como alimento, ya sea en forma líquida, es decir, en alguna forma, por ejemplo, como estilo bebida fría o bebida caliente, o bien puede ser utilizada en forma sólida como un alimento, incorporándolo ya sea en alguna ensalada o en alguna preparación caliente, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar acerca de estas plantas, cuáles son las que están en Chile, cuáles son las propiedades que tienen, cuáles son los usos y también dónde podemos encontrarlas. Pero primero repasemos un poco de la historia de estas plantas silvestres comestibles desde el pasado. La verdad es que hay que considerar que el uso de las plantas no es algo para nada reciente. De hecho, ni siquiera aparece con la especie humana, sino que ya, o sea, con los Homo sapiens propiamente tal, sino que incluso los neandertales hacían uso de plantas silvestres comestibles, considerando que esto también viene a romper un paradigma. Tradicionalmente se pensaba que los neandertales hacían uso solamente de recursos de origen animal, que tenían una dieta fundamentalmente carnívora, pero sin embargo, hace un par de años atrás se determinó que en realidad los neandertales también hacían uso de algunos recursos silvestres vegetales, y algunas de las plantas que usaban eran, por ejemplo, algunas especies del género Phoenix, que son un género de palmeras, hacían uso de una especie similar a la datilera, utilizaban los frutos de una palma, también ocupaban algunas especies de la familia Poaceae, que es la familia de los pastos, como el trigo, la avena, la cebada, etcétera, y en particular utilizaban una especie bastante similar a lo que nosotros tenemos como trigo hoy en día. Y también dentro de la familia Fabaceae, que es la familia de las legumbres, como los porotos, los garbanzos, etcétera, también hacían uso de una especie que probablemente se trate de las especies que están más emparentadas con las lentejas que nosotros consumimos actualmente. Entonces, este uso, como les digo, es bastante antiguo. Ya los neandertales estaban utilizando plantas silvestres comestibles, podrían considerarse, además de como cazadores, como recolectores, recolectaban los recursos que estaban disponibles en su medio como una forma de complementar sus dietas. Y así también en Monteverde, por ejemplo, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Sudamérica y uno de los más antiguos también,
se han encontrado registros de uso de esta plantita que ustedes están observando acá, que quizás la encuentran similar a las plantas de papa, si es que han tenido la oportunidad de verla. Esta es la Solanum maglia, o también llamada como papa cimarrona o papa de cerro, y esta se cree de hecho que es el ancestro de la papa que nosotros consumimos tradicionalmente, de la papa dulce, la papa que podemos encontrar hoy en día en cualquier lado. Esta papa entonces se encontró en algunos de los asentamientos humanos que habitaban Monteverde, y se observó que en realidad esta planta era no solamente colectada, se utilizaba el tubérculo, este órgano subterráneo de reserva que tiene la planta, para la alimentación, y como les digo, no solamente se recolectaba, sino que también incluso se almacenaba en algunas especies de bodega para posterior consumo. Y eh, a pesar de que también se piensa de que la dieta en el pasado era una dieta bastante fome, en el sentido de que no incorporaba, por ejemplo, condimentos, no se utilizaba, no se salaban las comidas, no se condimentaban en general. La verdad es que en algunas momias que se encontraron conservadas muy bien en unas turberas en Dinamarca, se encontró que esos habitantes del pasado utilizaban alrededor de 66 especies, dentro de las cuales se encontraban varias especies con usos como condimentos. O sea, no solamente colectaban plantas para la alimentación como una dieta base, sino que incluso utilizaban plantas para condimentarla y mejorar el sabor. Si nosotros nos contextualizamos ahora en el Chile del pasado, es decir, en el Chile prehispánico, durante la época previa a la colonización, e incluso durante el periodo de colonización temprano, también encontramos que estas plantas han tenido un rol bastante importante en la alimentación de las dietas humanas. Em, por ejemplo, según lo que se ha documentado, alrededor de 242 especies de plantas silvestres eran utilizadas con fines alimentarios. Las personas que habitaban el Chile prehispánico, los habitantes del Chile prehispánico, no solamente basaban su dieta en lo que ellos podían obtener en base a la agricultura, sino que también complementaban las actividades agrícolas con la recolección. Y esto era especialmente importante en la zona centro-sur del país. Piensen que antes de que tuviéramos todos estos eventos relativamente recientes, como podrían ser la expansión urbana, los cambios de suelo para actividades forestales, actividades agrícolas, actividades mineras, etcétera, la vegetación que podían encontrar en algunos sitios del centro-sur del país era una vegetación bastante abundante, la flora era bastante diversa. No es como ahora en que nosotros quizás salimos de nuestras casas y lo que nos encontramos circundante no es más que cemento y una que otra planta que crece entre medio de alguna vereda. La verdad es que antes era bastante común poder salir, explorar el medio natural y encontrar una vasta cantidad de alimentos o de plantas que podrían ser utilizadas potencialmente como alimentos. Profesor, Entonces, sí, dime. eso se debe a porque hay mayores construcciones hoy en día que no permiten que haya más flores silvestres. Claro, o sea, tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Piensan que nosotros ahora, como te digo, gran parte del suelo que está utilizado para el desarrollo urbano, para las actividades, alguna actividad, por ejemplo, minera, forestal, agrícola. Entonces, lo que antes originalmente era una cubierta de bosque nativo o de alguna formación vegetacional, la verdad es que ahora ha sido reemplazado para utilización de esos espacios por el ser humano, para desarrollar alguna actividad. Entonces, lo que antes era vegetación muy abundante, ahora la verdad es que se ha reducido a quizá un par de plantas que logran subsistir dentro de un medio que ahora es totalmente distinto, ¿ya? Que ha sido completamente modificado. Entonces, antes de que pasaran todos estos eventos, y antes también de que comenzaran a sentirse los efectos de la sequía tan fuertemente, la vegetación, como te comento, era muy abundante, la flora era muy diversa, entonces la gente, además de desarrollar la agricultura, cultivar algunas especies que fueran bases para la dieta, como podían ser la quinoa, por ejemplo, el zapallo y otras especies más, también podía complementar eso saliendo a recolectar plantas. Dentro de las plantas que recolectaban, como mencionaba, se han reportado alrededor de 242 especies de plantas. Esto, la verdad, es un número que sigue creciendo a medida que incrementan los trabajos arqueológicos y etnobotánicos. Por ejemplo, nosotros en los últimos años
A estas 242 especies hemos agregado, creo, alrededor de unas 5 más. Y probablemente en los próximos años también va a seguir incrementando todavía más ese número. ¿Ya? Esto es simplemente una estimativa. Dentro de las plantas que se utilizaban entonces tenemos un montón. Varias de ellas las vamos a repasar a medida que miremos la presentación, pero cabe destacar que las plantas que se utilizaban con fines diversos. O sea, no solamente como verduras para poder agregar dentro, por ejemplo, de una sopa o de un guiso o alguna preparación caliente o de ensaladas, por ejemplo, sino que también se utilizaban plantas para la obtención de aceites, para aceites comestibles, lógicamente, así como hoy en día utilizamos los aceites de girasol o los aceites de canola. También se utilizaban plantas por los órganos subterráneos que tenían, de manera similar a la forma en que nosotros utilizamos las papas en nuestros días. Se utilizaban plantas porque tenían frutos comestibles, frutos entendiendo como lo que nosotros consumimos actualmente, quizás como un durazno o como alguna otra fruta similar. También se utilizaban especies para fines condimentarios. De hecho, vamos a ver esta planta después que se utilizaba para obtener sal, para salar las comidas. Y también se utilizaban plantas para ser consumidas como ensalada o como verdura. Hay varios ejemplos de eso, de hecho son la gran mayoría, así que vamos a ir dándole una mirada a medida que avancemos de cuáles eran estas plantas y vamos a ver también que muchas de esas plantas que se utilizaban en el pasado, algunas de ellas ya no se utilizan y otras, la verdad es que se siguen utilizando con bastante frecuencia. Entonces, si es que miramos hacia el pasado, hacia algunos periodos, podemos encontrar que varias especies tenían un rol clave en la alimentación. Muchas de ellas siguen teniendo un rol muy importante, como podrían ser, por ejemplo, el poroto, el zapallo, el maíz, la quinoa, que sin embargo ya no es tan importante en nuestra alimentación, ya es una especie que ha sido reemplazado por otras especies de cereales como el arroz, por ejemplo. Pero hay otras especies que definitivamente desaparecieron, que ya no tienen absolutamente ningún rol, ninguna importancia en nuestra alimentación. Casos de ellos tenemos, por ejemplo, la teca, el magú o también llamado mango, que eran dos especies de poáceas, es decir, de estas plantas como de pastos, que se utilizaban como cereales. Teníamos también los madi o madia, o también llamadas como pegajosas, que eran plantas a partir de las cuales se obtenía aceite. Estas plantas ya en la actualidad prácticamente no se usan con esos fines. De hecho, como decía Cristian, yo me dedico a la investigación en etnobotánica y jamás hemos sabido de ningún caso de personas que utilizan estas plantas con alguno de estos fines. De hecho, esto responde a un fenómeno, no es casualidad que se hayan dejado de utilizar estas plantas y no las otras, y la verdad esto tiene que ver con que el desplazamiento y la marginación de algunos de estos cultivos se debe a los procesos de colonización. Eh, por ejemplo, tenemos el caso del Bromus mango o magú, la Madia sativa o Madi o Madia, y el Bromus verteroanus, que es este que usualmente se conoce en nuestros días como el pasto del perro, que es un pasto nativo. Entonces, por ejemplo, a partir de estas dos plantas, del Bromus mango y del Bromus verteroanus, se producían harinas. Las semillas que esto producía se machacaban y a partir de ellas se obtenía la harina, así como hoy utilizamos la harina de trigo. ¿Qué pasó? Que cuando los españoles llegan a Chile y cuando los españoles llegan a Chile, lo que pasa es que estos cultivos pasan a ser ignorados, pasan a ser reemplazados por otros cultivos que son traídos desde Europa. Plantas que en Europa se estaban cultivando en ese momento, son las que vienen a reemplazar a las que nosotros teníamos acá. Entonces ya en vez de estar obteniendo el mango, o sea, la harina a partir del mango o magú o de este pastito del perro, la verdad es que era más fácil y más cómodo para los españoles poder obtener ese mismo recurso, pero a partir de plantas como el trigo o la avena incluso. Eh, Incluso los indígenas tenían que pagarle a los encomenderos en sacos, en quintales de harina, pero harina de trigo. Entonces, por más que ellos quisieran cultivar estas plantas, por ejemplo, que eran los recursos que teníamos acá, tampoco podían hacerlo. Entonces, de esta forma,
se van marginando los cultivos, quedan desplazados, son reemplazados por otros cultivos que son traídos desde otra región geográfica, y el pasto del perro actualmente no se utiliza para estos fines. De hecho, probablemente a la persona que ustedes le pregunten, les va a decir que la harina se obtiene desde el trigo, y jamás desde este bromus. Y de hecho, este bromus mango, como era una especie cultivada, sufre introgresión y se termina extinguiendo en estado silvestre. Entonces, si hoy en día, de hecho, nosotros quisiéramos ver de estas plantas en su ambiente natural, sería imposible. Hay registros de esta, o sea, hay material de esta planta que está depositado en algunos bancos de germoplasma, que ni siquiera, hasta donde entiendo, están en Chile, sino que están en otros países, en otros continentes incluso. Y en el caso de esta planta, que es la Madia sativa, el MADI, esta era una planta que corresponde a la familia Asteraceae. Asteraceae es la familia del girasol, del diente de león, de la caléndula y otras varias especies más. Y esta es una planta que produce un frutito, un aquenio, muy parecido al de la maravilla, solo que de una extensión bastante más pequeña, es más chiquitito. Y también esta semilla es bastante oleaginosa, es decir, tiene mucho contenido de aceite. Entonces lo que se hacía con este fruto, con esta semilla en particular, era obtener aceite para poder cocinar. De la misma forma que hoy en día nosotros utilizamos el aceite de girasol o el aceite de canola o de alguna otra fuente vegetal. El tema es que este es una planta herbácea, es una planta chiquitita, no mide más allá de 50 centímetros, y las semillas son bastante pequeñas, como les comento. Entonces pasó que cuando los españoles llegaron, también reemplazaron esta especie, este cultivo, por un cultivo que fuera mucho más productivo, y trajeron el olivo. Entonces el cultivo de la madia pasó a ser reemplazado por el cultivo del olivo, y de esta forma se dejó de cultivar esta planta aquí en Chile, y hoy en día es imposible encontrar cultivos de esta planta para la producción de aceite. Y esto en todo caso no porque esta planta no haya producido un aceite de buena calidad o porque haya tenido una productividad considerablemente más baja que el olivo, sino que simplemente respondía también al hecho de que los españoles tenían sus gustos, tenían sus mañas. Entonces al final se quedaron con las plantas a las cuales ellos estaban acostumbrados, y las reemplazaron por las plantas que se utilizaban originalmente aquí en Chile. Esto lógicamente no solamente impacta sobre el uso o el cultivo de algunas de estas especies que les menciono, sino que también tiene efectos importantes sobre la dieta que nosotros tenemos en nuestros días. Como les comentaba, a pesar de que especies como por ejemplo son la quinoa, que se utilizaban con muchísima frecuencia, era base de la alimentación, esas especies hoy en día se utilizan quizás como algo más novedoso, como algo que uno agrega a la dieta, pero algo que no es tan común. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a obtener nuestra fuente calórica a partir de otras plantas, como podrían ser, por ejemplo, el arroz. Entonces, hay especies que se mantienen, seguimos utilizando porotos, seguimos utilizando zapallos, por ejemplo, seguimos utilizando maíz, pero sin embargo hay otras especies que simplemente quedaron olvidadas, quedaron en el pasado, y hoy en día los únicos registros que tenemos de ellos son a través de los relatos de los cronistas. Esto, en todo caso, de que nosotros hayamos tenido un cambio en nuestra dieta y una reducción también de los repertorios alimentarios, no pasó solamente aquí en Chile, es algo que está pasando actualmente en todo el mundo. La verdad es que son muy poquitas especies las que se utilizan en las dietas humanas. De hecho, se ha estimado que alrededor de 103 especies cubren las necesidades alimentarias esenciales en 146 países. 103. Esto podría parecer quizá un número que no es muy pequeño, pero vamos a contrastarlo después con cuántas especies tenemos disponibles, ¿ya? Para que en realidad vean que lo que estamos utilizando es una proporción ínfima. Por otro lado, alrededor de 7 especies solamente cubren el 75% de estas necesidades alimentarias, y 30 especies cubren el 95%. De hecho, ustedes podrían hacer el ejercicio, yo sé que no han almorzado todavía, pero podrían hacer el cálculo quizás de lo que almorzaron ayer y ir sumando eh, cada especie que ustedes están utilizando para su alimentación. Quizás ir sumando, no sé, el arroz, la lechuga, el tomate, y se van a dar cuenta que probablemente no van a sumar más de 15 a 20 especies.
Entonces, nuestra alimentación está reducida a simplemente un par de especies, que en ningún momento estas especies se seleccionaron porque tenían las mejores propiedades nutricionales, porque eran las plantas que representaban la mejor fuente de alimento, sino que esto respondía más al hecho de que estas plantas se lograron domesticar y tenían una buena productividad. Entonces, como era cómodo poder cultivarlas, se masificó su cultivo y hoy en día es lo que alimenta a todo el mundo. De hecho, estas plantas, por ejemplo, tienen sus parientes silvestres, varios de ellos lo vamos a ver después, y nos vamos a dar cuenta de que sus parientes silvestres son muchísimo más nutritivos que estas plantas por las cuales nosotros pagamos y dedicamos grandes extensiones de superficie cultivada. Ahora, eh, si decimos que esto es lo que nosotros tenemos, es importante saber, o sea, que es lo que nosotros ocupamos, es importante saber cuánto es lo que nosotros tenemos realmente, para ver si es que estamos utilizando una proporción adecuada de los recursos alimentarios o no. Entonces, algunas de las estimativas que se han hecho para determinar más o menos cuántas plantas silvestres comestibles existen a nivel mundial, incluso a nivel Chile, se ha determinado que en el mundo hay alrededor de 12.650 especies comestibles. ¿Ya? Esto es un número que está en creciente aumento, o sea, en constante aumento. De hecho, esta es una estimativa relativamente antigua, hace un poco más de 2 décadas, pero algunos de hecho estiman que este número podría ir en los 25.000. Y hay incluso algunas estimativas que son un poco más arriesgadas y suman aún más especies, entre las 40.000 y 35.000 especies comestibles a nivel mundial. Eh, y bueno, de hecho hay otras estimativas más grandes todavía que estiman alrededor de 80.000 especies. Entonces tenemos en un número que puede ser más conservador, esto es lo que ya está registrado al momento en que hicieron este estudio, que eran 12.650, pero algunos autores que son un poco más optimistas estiman que podrían haber alrededor de 80.000 especies comestibles a nivel mundial, de las cuales todavía no tenemos certeza porque faltan muchos estudios que las puedan reportar. Estas estimativas en todo caso se hacen basado en la proporción de especies comestibles con respecto a la flora total de un país, y para cada país entonces se estima una proporción y esa proporción se promedia, y esto es de donde, esa es la forma entonces de cómo se proyecta este número, estos 80.000 especies. Ahora, ¿cuántas especies silvestres comestibles tenemos en Chile? En un trabajo del año 99, que no fue realizado en Chile, sino que fue realizado por dos investigadores argentinos, por Eduardo Rapoport y Ana Ladio, el primero, que en paz descanse, se fue hace alrededor de 2 años atrás y fue uno de los pioneros en el uso de las plantas silvestres comestibles en Sudamérica. Ellos estimaron que en Chile habían alrededor de 373 especies. Este número, la verdad es que no se corresponde mucho con estas proporciones de flora comestible con respecto a los países alrededor del mundo. Esa es una proporción que varía entre el 10 y el 15%. O sea, entre el 10 y el 15% de la flora de un país suele ser comestible. Entonces, esta es una proporción bastante baja si es que nosotros consideramos que en Chile tenemos un poquito más de 5.400 especies de plantas. Ya es un número que se ve bastante pequeño, que podría estar sobreestimado. Y bueno, de hecho lo está. Hace un par de años atrás, eh, nosotros hicimos una base de datos donde recopilamos todas las plantas silvestres comestibles que estaban en Chile, independiente de su origen geográfico, ya fueran nativas, introducidas, endémicas, etc. Y en ese momento, el año 2016, reportamos 775 especies, o sea, casi el doble de estas especies que habían estimado en el año 1999, dentro de las cuales nos dimos cuenta que la mayor proporción de ellas, un 55%, eran especies exóticas, es decir, especies introducidas, alóctonas, adventicias, son especies que no son propias, no son originarias del territorio chileno, sino que han sido introducidas ya sea de forma accidental, natural, o intencional dentro del país, siendo el continente que ha contribuido más fuertemente a este número Eurasia, con 312 especies. La mayoría de las especies exóticas que tenemos en Chile son especies que provienen de Eurasia y muchas de ellas son especies comestibles. Esto se puede deber probablemente al hecho de que hace muchas décadas atrás se tenían jardines botánicos en Chile
y esos jardines botánicos tenían muchas plantas que estaban allí porque eran plantas comestibles o eran plantas medicinales, tintorias, tenían usos diversos. Entonces, una de las explicaciones es que probablemente esas especies se hayan podido asilvestrar, se hayan escapado de cultivo, se hayan establecido de manera natural, y de esa forma ahora constituyan parte de este set de especies que podemos utilizar con fines alimentarios. También lo que se cree es que estas plantas que son especies silvestres comestibles son especies que siempre han acompañado a los seres humanos en los asentamientos que han desarrollado. Entonces, como son plantas que están tan acostumbradas a las condiciones que los seres humanos generan, a los cambios que provocan en su entorno, que tienen más facilidad para poder establecerse en ese tipo de ambientes que son ambientes perturbados por actividad antrópica. Por lo cual, cada vez que nosotros desarrollamos ciudades, cada vez que generamos estos centros urbanos, estamos generando las condiciones propicias para que estas especies silvestres, que sean ya sea comestibles, medicinales, etcétera, puedan establecerse ahí. En teoría, estas plantas nos han acompañado siempre, por ende, nos siguen acompañando hasta el día de hoy, cada vez que nosotros generamos las condiciones propicias para que aparezcan. Ahora bien, nosotros nos podríamos preguntar por qué es importante el tema de las plantas silvestres comestibles. ¿Es un tema que es simplemente una moda? ¿Vamos a salir a buscar plantas para hacer una dieta que sea algo así como súper loco? ¿O en realidad es algo que vale la pena utilizar porque es un recurso que es un recurso altamente nutritivo? Nos puede aportar algo más allá de una foto bonita como para subir a la red social. La verdad es que si analizamos, por ejemplo, los valores nutricionales de algunas de estas especies silvestres comestibles, nos damos cuenta que muchas de ellas tienen contenidos minerales y vitamínicos que son bastante altos. Por ejemplo, consideren la quinoa blanca, una especie que vamos a discutir más en detalle durante las próximas diapositivas, o el diente de león, u otras especies más que son especies silvestres consideradas comúnmente como malezas. Nos damos cuenta, por ejemplo, en este gráfico, que es un gráfico de calcio y de hierro, que esta especie, por ejemplo, que es la quinoa blanca, posee altas concentraciones de calcio, al igual que el diente de león o el amaranto silvestre. Asimismo pasa con el contenido de hierro, nuevamente dentro de todo un pool de especies que son las especies que utilizamos como hortalizas, como verduras, se destacan las especies silvestres. ¿Ya? La del diente de león tiene un contenido de calcio muy alto, pero también destaca por sus contenidos de hierro, superando incluso a la espinaca o la selga o la carne, que son recursos que nosotros siempre asumimos que son los más ricos en hierro. De hecho, cuando una persona tiene déficit de hierro, siempre lo mandan a comer espinaca o acelga. La verdad es que también podrían mandarlo a comer diente de león, porque tiene un contenido de hierro mucho mayor incluso al que tienen estas especies, que son las especies que nosotros consumimos habitualmente, que podemos comprar en las ferias o en la verdulería. Lo mismo entonces pasa cuando analizamos el contenido de vitamina C de algunas especies. Nuevamente el diente de león y la quinoa blanca destacan, no solamente por el contenido de vitamina C, sino que también el contenido de vitamina A. Si se fijan, tenemos especies que tienen alto contenido de vitamina C, superando incluso plantas como la naranja. La naranja siempre también se piensa como una fuente importante de vitamina C. La verdad es que especies como la quinoa blanca superan por amplio margen a esas plantas. Y en el contenido de vitamina A destacan también especies como el llantén, una planta silvestre también considerada habitualmente como maleza, o también el diente de león. Ahora, hay un detalle también que tiene que ver con el hecho de la bioasimilación. Es más fácil poder asimilar el calcio, por ejemplo, o las vitaminas desde fuentes de origen animal, pero sin embargo no dejan de ser proporciones importantes. Quizás en proporción también se logra asimilar más de este calcio o de este hierro que desde una fuente de origen que sea una fuente de origen animal. La verdad es que estos estudios todavía no están hechos, y tampoco yo tengo cómo hacerlos porque no es mi área de investigación, pero sin embargo sería interesante que en algún momento este tipo de preguntas fuera abordada. Es decir, podemos reemplazar, por ejemplo, la leche o el queso por otras especies como la quinoa blanca o el diente de león para poder obtener de esta forma el calcio. ¿Ya? Son preguntas que dejo abiertas, por si en algún momento podemos llegar a dar respuesta. La verdad es que este tema de las plantas silvestres comestibles y su caracterización nutricional es algo que está recién desarrollándose. En las últimas décadas han proliferado varios estudios al respecto, pero todavía falta muchísimo por responder. ¿Cómo reconocemos plantas silvestres comestibles? ¿O cómo reconocemos plantas comestibles en general?
hay una serie de pasos que nosotros podemos ir realizando. Lógicamente, la opción más segura es buscar buscar en la literatura que nos indique cuáles son las plantas que se consumen y cómo. Pero también hay casos en los cuales nosotros podríamos identificar plantas para saber si estas se comen o no, pensando en que podemos estar en alguna situación extrema, por ejemplo, algo del estilo, nos perdimos en un bosque por 2 días, tenemos que encontrar comida, o alguna otra situación catastrófica. Por ejemplo, no sé, los camioneros desabastecen el país, hay que salir a buscar comida. Ahí también podríamos tener algunas formas de identificar qué plantas podríamos utilizar efectivamente como alimento y cuáles pueden ser potencialmente tóxicas. Estos pasos no los voy a detallar cada uno, son bastantes, en realidad son 10 pasos, pero de esta forma nosotros podríamos llegar a determinar si estas plantas se van a comer o no, si pues, son potencialmente comestibles, si es que no tienen efectos adversos, por lo menos al corto o mediano plazo, y consisten básicamente en tomar dosis, o sea, tomar trozos pequeños de algún órgano de la planta, frotarlo sobre alguna superficie para ver si genera irritación, luego ponerlo bajo la lengua, luego masticarlo sin tragarlo, luego tragarlo, consumirlo, luego ir aumentando la proporción, y esto hacerlo lógicamente dejando ciertos intervalos de tiempo, ya de 15 a 20 minutos entre cada una de estas pruebas que se van haciendo, y de esta forma se puede determinar si es que estas plantas realmente van a poder ser utilizadas para la alimentación o no. Lógicamente, esto nos va a indicar si es que estas plantas tienen algún efecto en el corto o mediano plazo, pero no vamos a saber, por ejemplo, si es que tienen efecto a largo plazo, por ejemplo, que sean plantas ricas en oxalatos, por ejemplo, que nos pueden generar cálculos renales o sea, después de un par de meses, pero para salir del paso por lo menos sería bastante efectivo. Y de hecho es así como se ha determinado cuáles son las especies que nosotros podemos utilizar en nuestra alimentación, especies que nosotros utilizamos actualmente, han pasado por estos procesos, por cada uno de estos pasos, o son determinados de formas bastante similares. De hecho, esta era la forma, por ejemplo, en la que se determinaban las plantas que eran comestibles aquí en territorio chileno, por al menos algunas culturas que habitaban lo que ahora es Chile. De hecho, a pesar de que estos, por ejemplo, son indicaciones que derivan de los protocolos de entrenamiento militar de Estados Unidos, la verdad es que estos son procedimientos que también se hacían en la cultura mapuche. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personas mapuches y lo que ellos nos indican es que también hacían un proceso que es bastante similar. El tema de frotarlo, por ejemplo, debajo de la muñeca o en los párpados, por ejemplo, para ver si generaban irritación, ir consumiendo a poco, ir aumentando la dosis. Estos pasos se repiten, ya es un protocolo que es relativamente estándar. Y por supuesto, insisto, esto idealmente se tiene que hacer en condiciones extremas, ya que la verdad es que si tenemos la oportunidad de ir a la literatura y ver cuáles plantas se comen, no hay necesidad de arriesgarse. Si quieren ver esto más en detalle, pueden revisar el libro que publicamos en el 2017. El libro se llama Plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo. Un nombre medio largo, pero si ustedes ponen plantas silvestres comestibles Chile, les va a salir un primer enlace en Google y van a poder acceder al libro en su versión PDF. Así que ahí pueden echarle una mirada. En las primeras páginas describimos este protocolo más detalladamente, ya con algunas Seba, clasificaciones también. ¿Sí? esto ya lo vimos la semana pasada, te lo había puesto por el chat, pero no lo viste. Ah, Conversamos un poco de esto y el libro ya se lo mostré, digamos, a ellos para que lo buscaran y todo, por si acaso. ya, genial. Bueno, ahí pueden echarle una mirada. En todo caso, estamos haciendo todos los esfuerzos porque a final de año salga el nuevo libro, que es un libro que recopila todos los usos de la flora silvestre, y este es el primer volumen 1 de Flora Nativa. Así que ahí vamos a repetir y ampliar un poco este protocolo y vamos a agregar, lógicamente, muchísimas más especies. Eh, Así que ahí va a ser otra fuente para poder revisar este tipo de aspectos. Esperemos que por lo menos antes que termine el año logre salir ese trabajo. Hagamos un repaso entonces de cuáles son las plantas que podemos utilizar como alimento, y para esto vamos a hacer algunas divisiones basadas en categorías de uso. Cuando nosotros hablamos de plantas silvestres comestibles, podemos hablar de especies que se utilizan como vegetales, como frutos, como condimentos, por ejemplo, como bebidas, etcétera.
Entonces vamos a organizarlo de esta forma y vamos a ir conversando primero acerca de las plantas silvestres comestibles que se utilizan como vegetal, ya sea como ensalada o como verdura, etcétera, la preparación que a ustedes se les ocurre, incluso tortilla. Entonces aquí tenemos distintos órganos de las plantas que pueden ser utilizadas para estos fines. Podemos utilizar flores, por ejemplo, podemos utilizar hojas, peciolos, que son estos como tallitos que sostienen a estas láminas foliares. Podemos utilizar también las semillas de algunas plantas. Podemos utilizar, bueno, en realidad distintos órganos de la planta. Por lo general, toda esta categoría de vegetales, este uso de plantas como vegetales, se hacen a partir de los órganos aéreos de la planta. Es decir, no utilizamos, por ejemplo, las raíces o los tubérculos que puedan presentar alguna estructura subterránea, no caen dentro de esta categoría. Como les digo, son habitualmente las partes aéreas de la planta. Las hojas, los tallos aéreos, las flores, los frutos, semillas, etcétera, ¿ya? Pero en general los vegetales van a estar un poco más acotados a hojas, tallos y flores. Entonces, como primer caso, y probablemente una de las especies más emblemáticas que ha venido a reivindicar el concepto de maleza o de planta silvestre comestible, esta es una especie que tiene usos diversos. Pueden ser utilizadas en las distintas partes de la planta. De hecho, prácticamente toda la planta se utiliza para consumo humano. Si es que vamos desde abajo hacia arriba, encontramos primero que las raíces de esta planta, que son unas raíces bastante alargadas, pueden alcanzar 45, 50 centímetros de profundidad. Estas raíces pueden ser, lógicamente, extraídas, limpiadas previamente, pero luego pueden deshidratarse y tostarse. Y estas después se muelen, se machacan hasta convertirlas en una especie de polvo, y a partir de ellas se puede elaborar una bebida que es una bebida sucedánea del café, con propiedades también estimulantes y un sabor bastante amargo. Entonces, es de hecho bastante agradable. A partir de estos capítulos, estas inflorescencias que se ven acá, nosotros también podemos consumirlas crudas, ¿ya? Es decir, yo puedo agarrar una de estas inflorescencias y comérmela sin ninguna dificultad. De hecho, tiene un sabor bastante dulce. O bien podemos prepararla en alguna bebida alcohólica, como es tradición, por ejemplo, en algunos países como España, que se produce un licor a partir de las flores. Eh, y las hojas que presenta esta planta, que están agrupadas en una roseta, también son comestibles, se pueden utilizar en ensaladas, por ejemplo, pero tienen un sabor que es bastante amargo. De hecho, el diente león en otros países en Latinoamérica se le conoce como amargón, bueno, y en España también. Y esto es precisamente por las hojas, que a pesar de que son comestibles, tienen un sabor muy amargo. Entonces hay dos alternativas para tratar a esta planta. Lo primero es que se puede hacer un blanqueamiento, que consiste básicamente en tomar las hojas, pasarlas por agua caliente, agua hirviendo, pero simplemente sumergirlas y luego sacarlas. Idealmente después ponerla en agua fría para que no se sigan cociendo. De esta forma se remueve este sabor amargo que pueda tener la planta y queda más apta para poder ser consumida. O lo segundo también es ir a buscar la planta cuando está recién renovando las hojas, cuando tiene las hojitas nuevas, como por otoño, invierno más o menos, y esas hojas son mucho menos amargas. Las hojas nuevas en general de todas las plantas son muchísimo menos amargas. Entonces ahí se puede utilizar como alimento y la verdad es que el sabor mejora considerablemente. Ahora bien, nuevamente la pregunta que hacíamos hace un rato, ¿por qué vale la pena comer esto simplemente por moda? No, la verdad es que el aporte nutricional que tiene el diente de león es bastante grande. De hecho, si es que nosotros comparamos estos valores nutricionales que presenta el diente de león y lo comparamos con una lechuga, por ejemplo, vemos que el diente de león es por mucho más nutritivo que una lechuga. Comparen la cantidad de fósforo, por ejemplo, la cantidad de hierro, la cantidad de vitamina, ya sea vitamina B1, B2, B3, vitamina C, vitamina A. El diente de león supera por amplio margen a la lechuga, a pesar de que nosotros actualmente dedicamos grandes superficies de cultivo a la lechuga y el diente de león es considerado una maleza que nos esforzamos por sacar cuando aparece en los huertos, por ejemplo, o en los jardines. El diente de león es una planta que nadie quiere que esté ahí,
porque cae dentro de esto, de esta categoría, que es una categoría agronómica, que es la categoría de maleza, ya plantas que estorban, plantas que interfieren sobre un cultivo. Entonces, esto, a pesar de que pasa acá, si es que analizamos una comparativa del diente de león con una lechuga, la verdad es que pasa en muchos otros casos. Vamos a ir discutiendo varios de ellos. Esta presentación, en todo caso, después se las voy a dejar, también va a quedar en la grabación, así que si ustedes quieren pueden mirar con más detalle ahí y hacer la comparativa. Otro caso que tenemos es el de la chicoria silvestre. La chicoria silvestre es esta típica planta que, como el nombre sugiere, es un pariente silvestre de la achicoria. De hecho, la chicoria básicamente es una planta que se ha domesticado a partir de esta que nosotros encontramos acá. Y esta tiene usos que son bastante similares al diente de león. De hecho, las raíces también pueden ser utilizadas para producir café. Estas son raíces trituradas y tostadas que se pueden moler para convertir en polvo, adicionar agua caliente y obtener una bebida caliente con propiedades que son bastante similares a las propiedades del café. Entonces, de hecho, con esta planta se adulteraban los cargamentos de café en el pasado, cuando en los barcos iban estos grandes barriles con café para aumentar el volumen de café, lo que hacían era agregar un poco de esto molido, para de esta forma generar, lógicamente, más ganancias a partir de esta planta que es silvestre. El sabor es bastante similar, de hecho, como les digo, si es que no lo han probado y los tienen en sus patios, en sus jardines o algún lugar seguro de donde puedan colectarlo, les invito a hacerlo para que hagan la prueba, se van a llevar una sorpresa bastante grata. De hecho, a pesar de que tiene propiedades estimulantes, no genera estos efectos secundarios como que pueden ser malestar estomacal en algunos casos, que es algo que sí produce el café. También las hojas son comestibles, exactamente de la misma forma que en el caso del diente de león. Y también tenemos estas flores. Estas flores, por el color que tienen, que es un color como celeste, azulado, bastante llamativo, se están utilizando mucho en preparaciones gourmet. Las preparaciones gourmet que incluyen productos raros, que pueden ser plantas silvestres, la verdad es que no son más que eso, son plantas silvestres que tienen alguna propiedad llamativa, algún color intenso o distinto a los que estamos acostumbrados de ver, y se incorporan a los platos y de esta forma encarecen los platos en proporciones bastante grandes. O sea, un plato que podría costar 5.000 pesos, al tener este tipo de cosas que decoran el plato y son novedades, pueden acrecentar el precio hasta 50.000, 60.000 pesos. Hay varios ejemplos de restaurantes que cocinan con plantas silvestres que hacen eso, ya simplemente encarecen los precios poniendo plantas silvestres que están en todos lados, solamente que la gente no sabe qué utilizan. En cuanto a sus propiedades nutricionales, también ocurre algo que es bastante similar a lo que estamos viendo, a lo que vimos recién con el diente de león. Si es que lo comparamos, por ejemplo, con un repollo, que simplemente se tomaron hortalizas al azar, o pensando en que podrían ser equivalentes, y aquí pasa lo mismo, si es que nos fijamos en la cantidad de calcio, por ejemplo, que tiene la chicoria, es muchísimo más grande que la que encontramos en un repollo. Lo mismo pasa con el fósforo, lo mismo pasa nuevamente con estas vitaminas del grupo B, con la vitamina A. ¿Ya? Es algo que se va observando en varias especies de plantas silvestres que al mismo tiempo y llamativamente son algunas de las especies que nosotros encontramos más habitualmente asociados a los núcleos urbanos. Esta planta está en todos lados de las ciudades, en verano es una de las más abundantes, al igual que el diente de león, y esta que estaba pasando por alto, que es la quinguilla o quinoa blanca que veíamos en la gráfica hace un rato. La quinguilla es una especie del género Chenopodium, es un Chenopodium album, familiar de la Chenopodium quinoa, que es la quinoa común, y esta planta también puede ser utilizada como verdura, como vegetal de hoja verde. Las semillas también son comestibles, pero sin embargo son muy pequeñitas y la producción por planta es bastante baja, así que en realidad no vale mucho la pena. Lo que sí vale la pena son las hojas. Las hojas pueden ser utilizadas en reemplazo de la selga o la espinaca en preparaciones como sopas, caldos, guisos, etcétera. De hecho, tienen un sabor que es bastante agradable y nuevamente también son bastante nutritivas. Hay varias especies que destacan por los altos contenidos de calcio y la quinquilla o quinoa blanca o kiwicha para las poblaciones originarias. eh, Perdón, me distraje mirando el teléfono.
Estas plantas entonces también presentan altas concentraciones de minerales y también de vitaminas, ya nuevamente destacando la cantidad de calcio, de fósforo y un par más, como pueden ser el caso nuevamente de la vitamina B1, de la vitamina B2 y de la vitamina B3. Dejamos chica nuevamente a otra especie cultivada como podría ser la acelga. Nuevamente estas son especies que pertenecen a la misma familia, pero sin embargo a esta la cultivamos y a esta la desechamos, a esta la eliminamos. De hecho desarrollamos varios productos dentro del contexto agronómico para poder eliminar esta planta, a pesar de que es una especie bastante más nutritiva en comparación con una acelga. Otra especie que a la gente le llama muchísimo la atención, que es una especie que uno jamás pensaría que es una especie comestible, porque solamente mirarla intimida y tocarla es un sufrimiento tremendo. Esta es una planta que tiene unos pelitos, son unos tricomas, que son bastante irritantes al tacto, por el hecho de que liberan ciertas sustancias que nos producen esta como picazón. La ortiga, sin embargo, es una planta que puede ser utilizada como alimento. Para ello, simplemente hay que cocerla. ¿Ya? Basta, de hecho, hasta con un blanqueamiento se puede consumir. Uno la puede recolectar con guantes o la puede recolectar tomándola desde abajo hacia arriba. Y de esta forma podemos dejarla apta para consumo sin que nos produzca ninguna reacción adversa. Luego se pueden preparar se pueden incluir dentro de distintas preparaciones, y la que más destaco es la preparación como tortilla. Eh, Esto la verdad tiene un sabor que es súper agradable. Probablemente la ortiga sea una de las plantas silvestres comestibles que tiene el mejor sabor. Prepararla de esta forma, la verdad es que quedan bastante buenas. También se las recomiendo, es una planta que en este momento se puede encontrar, eh, crece en poblaciones bastante densas de muchos individuos, así que colectando quizás varias de ellas podamos hacer alguna de estas preparaciones que, insisto, valen la pena, se las recomiendo totalmente. Nuevamente, esta es una especie que destaca por su contenido mineral. Si es que ustedes se fijan, vamos a comparar nuevamente con la selga y la vamos a humillar un poco otra vez. Si es que nos consideramos la cantidad de potasio, por ejemplo, o de calcio o de magnesio que tiene, son cantidades tremendamente altas. Entonces, nuevamente, estas plantas no es que valga la pena comerlas porque son una novedad o porque están ahí, sino que porque de verdad son un aporte importante a nuestras dietas actuales, que suelen, de hecho, en la mayoría de los casos, ser bastante insuficientes. Otro caso de especies que podemos utilizar ya sea por sus hojas o por sus flores comestibles, es el vinagrillo. Esta planta que en estos momentos también está creciendo de manera silvestre, por lo menos en la quinta región, aquí en la octava también, y esta es una especie del género Oxalis, la Oxalis pescapre, esta plantita que mucha gente confunde con los tréboles, de hecho algunos le llaman trébol. Esta tiene unas pintitas negras en la hoja, es una forma distintiva para poder reconocerla. Y esta planta, entonces, el vinagrillo, puede ser utilizado como alimento, se pueden consumir las hojas y también se pueden consumir incluso estos tallitos que ustedes están viendo acá y las flores, ¿ya? Incluso si desenterramos la planta, vamos a encontrar estos pequeños bulbillos, perdón, que también se pueden incorporar, por ejemplo, en alguna sopa, se pueden cocer y se pueden utilizar como reemplazando al ajo. No tiene el mismo sabor, pero tiene una consistencia que es bastante similar. Lo que sí, y aquí aparecen algunos antinutrientes que son ciertas sustancias que al momento de comerlas pueden tener algún efecto un poco negativo. Por ejemplo, esta planta es del género Oxalis, precisamente por su alta concentración de oxalatos. Los oxalatos funcionan como quelantes de algunos nutrientes, de algunos minerales. Entonces, esto puede funcionar, por ejemplo, como un quelante del calcio, entre comillas, secuestra el calcio, y esto puede inducir a la formación de cálculos renales. Entonces, recomendación, si es que se consume esta planta, es hacerlo en concentraciones moderadas. De hecho, si consumimos 500 gramos de las hojas, por ejemplo, como ensalada, no sé si alguien alguna vez en su vida vaya a hacer eso, pero si llegase a pasar, podría incluso
eso resultara en intoxicaciones. De hecho, 420 y algo gramos es la dosis letal en adultos. Pero asumo que nadie jamás en la vida se va a comer tanto de esta planta a menos que tenga mucha hambre. Eh, en cuanto a la comparativa de los valores nutricionales, yo creo que también está de más decirlo, el vinagrillo supera por amplio margen al repollo, basta con ver las cifras. Y así también encontramos otras especies que lamentablemente hasta el momento no están muy bien descritas en cuanto a sus propiedades nutricionales. Tenemos el churco, por ejemplo, una especie que podemos encontrar asociada al desierto florido, del mismo género que esta especie que mirábamos anteriormente, pero este es un arbusto, da muchísimas hojas que son comestibles, y flores también. Encontramos la verdolaga, muy popular también, de hecho hay hasta canciones en algunos países latinoamericanos que cantan sobre esta especie. Es una especie que se ha destacado por su agradable sabor, tiene un sabor que es como un poco salado, de hecho recuerda como a la costa cuando uno la come, es como un sabor marino, no sé cómo describirlo, es difícil describir sabores, tendrían que probarlo quizás, pero es una especie que destaca precisamente por su alto contenido de ácido graso omega 3. Lo que sí, y tengo que plantear la discusión, algunos estudios han indicado que en realidad esta planta no es una buena fuente de ácido graso omega 3 porque el ácido graso omega 3 se presenta en dos formas, en dos isómeros, y el que esta planta posee no es asimilable por el cuerpo humano. Así que si es que alguna vez le han dicho o han escuchado de que estas plantas pueden servir en las dietas vegetarianas, veganas, por el hecho de que podría reemplazar el pescado, lamentablemente es mentira. Lo cual no quita que sea una planta en todo caso altamente nutritiva. Lo mismo en comparación con el brócoli, por ejemplo, también encontramos que destaca en varios de los minerales que se pueden encontrar contenidos en sus hojas. En el caso de la pegajosa pasa algo parecido, también es una especie bastante nutritiva, y esta es una especie que es probablemente lo que podríamos denominar como la maleza insignia de Valparaíso. Las personas que sean de Valparaíso, esta planta la pueden ver creciendo en las murallas, la pueden ver creciendo a todo sol, en sombra absoluta, en humedad, en suelos que están hiper secos. Las pueden encontrar incluso saliendo entre medio de los peldaños en estas escaleras gigantes que hay en Valparaíso, y a algunas personas les produce alergia. Eso es importante de mencionar. Pero sin embargo, las hojas que produce son hojas que se pueden utilizar, son hojas comestibles, y de hecho, a mi gusto personal, esto puede ser por supuesto discutible, es la planta silvestre comestible que tiene el mejor sabor de todos, sin necesidad de cocinarla. Las hojas tienen un sabor que es bastante similar al pepino de ensalada, así que si es que no tienen alergia, les sugiero que prueben esta planta. Probablemente para hacerlo simplemente tengan que abrir la puerta y salir a su patio, pero si es que tienen la oportunidad de hacerlo, de verdad háganlo, o prepárenla en alguna tortilla o alguna otra preparación. Otro caso de planta silvestre comestible que podemos encontrar dentro de las ciudades es la espuela de Galán. La espuela de Galán, taco de reina, capuchina, tiene distintos nombres, tiene distintas partes que son comestibles. Las hojas son comestibles, se pueden utilizar como un sucedáneo del berro, un sabor bastante agradable, picante. Las flores también son comestibles, de hecho son una fuente importante de luteína, sobre todo aquellas flores que son de color más amarillo, que ayuda a evitar la progresión de la degradación de la mácula ocular. También tenemos estos frutos que se pueden dejar reposando en vinagre, se pueden macerar en vinagre para obtener un producto que es bastante similar a las alcaparras. No destaca tanto en contenido nutricional, de hecho esto ya es más como para darle un toque gourmet a la alimentación, más allá de que sea un recurso altamente nutritivo, aunque sin embargo tampoco tiene el contenido que tiene de minerales, tampoco es despreciable, destacan algunas cosas por ejemplo, así que también vale la pena consumirla. En cuanto a los frutos que podemos encontrar en la flora chilena, la verdad es que los frutos chilenos no se destacan por su tamaño, eso es algo que muchos saben, pero sin embargo sí puede destacar en cuanto a sus propiedades nutricionales. Consideremos, por ejemplo, el caso del maqui. El maqui tiene frutos comestibles que se han puesto de moda durante los últimos años, precisamente por su alto contenido nutricional. De hecho, esta cantidad que tiene de potasio, por ejemplo, o de calcio, son cantidades exorbitantes, y también por el hecho de que tienen un alto potencial antioxidante. De hecho, si se compara con otras especies, que son las que usualmente se asumen que tienen alto potencial, la verdad es que el maqui lo supera a todos. Tiene un mayor potencial antioxidante con respecto a la mora, al sauco, al arándano, al goji y a otras especies más.
Por lo mismo se han desarrollado durante los últimos años muchísimos productos derivados del maqui, polvos de maqui, bebidas de maqui, en distintas presentaciones y formatos. Pero sin embargo esto ha generado serios daños sobre las poblaciones naturales de esta planta. En muchos casos los maquis no se plantan, sino que los frutos se recolectan desde los ambientes silvestres. Entonces, si es que ustedes ven esta noticia, por ejemplo, del año 2015, aquí se indica que en volumen se exportaron 188.758 kilos en los primeros 9 meses del 2015, con un incremento del 63% respecto al mismo periodo del año anterior. En los años próximos, de hecho, esto siguió aumentando. En 2017 se exportaron 424 toneladas. En el 2018 bajó esta cifra nuevamente a 169 toneladas. Y no sabemos cómo está ocurriendo durante los años que siguen. Lamentablemente no hay datos actualizados a la fecha. Pero esto es preocupante considerando que no hay muchas extensiones de superficie dedicada al cultivo de esta planta. Entonces, básicamente, estamos arrasando con lo que hay en su estado, en sus poblaciones silvestres, sus poblaciones naturales. Otras especies comestibles que presentan estos frutos que pueden ser utilizados en la alimentación son las que comúnmente se conocen como las chauras, que tienen estos frutitos que son como pequeñas gomitas. Aquí encontramos la Gaulteria firrifolia y otras varias más. Hay que destacar que una de ellas, que es la Gaulteria insana, que también se conoce comúnmente como chaura, no es comestible. De hecho el nombre lo sugiere. Gaulteria insana puede provocar alucinaciones, entumecimiento de algunas partes del cuerpo, así que en ningún caso se come. Por lo mismo también hay que ser muy preciso cuando se refiere a las plantas silvestres que pueden tener algún uso. No basta con referirse a los nombres comunes, porque varias veces los nombres comunes son compartidos por varias especies, y eso puede inducir a intoxicaciones, lógicamente. Entonces aquí tenemos una noticia que salió hace un par de años atrás, en la cual estaban comentando que se estaba domesticando una especie del género Gaulteria, una de estas chauras, y la forma en la que la promocionaban es que comerse uno de estos frutos era como comerse una pastilla, por su alto nivel de antioxidantes y por su alto contenido nutricional. Esperemos entonces que en los próximos años esta especie se pueda domesticar y la empecemos a encontrar en los mercados nacionales, y no sea por el hecho de que la han extraído desde sus ambientes naturales afectando sus poblaciones, sino que sea a partir de cultivos. Algo bastante parecido a lo que pasa con la chaura, pasa con las especies conocidas comúnmente como michay, o también las que se denominan como calafate, todas ellas pertenecientes al género Berberis. Estas también son especies que destacan por sus frutos comestibles con alto potencial antioxidante. En general, todos estos frutos que tienen coloraciones azuladas, violáceas, poseen estas propiedades. Y estas son plantas que acá en el sur de Chile se utilizan con bastante frecuencia. De hecho, el michay y el calafate son especies muy populares. Se comen al natural, se preparan, por ejemplo, fermentadas para obtener bebidas alcohólicas, se generan mermeladas con ella, tienen usos diversos. De hecho, los tallos, por ejemplo, también se utilizan para obtener tintas naturales. Son especies bastante populares acá, a pesar de que en la quinta región, en la zona central en general, no se conoce mucho. El coile, o las coileras, estas plantas trepadoras que producen estos frutitos, también son bastante interesantes. De hecho, el fruto de esta planta es bastante más grande que todos los que hemos visto anteriormente, y su sabor también es bastante agradable, lo cual lamentablemente también ha llevado a un declive de las poblaciones naturales de esta planta en algunos sitios porque se colecta demasiado. No hay un manejo apropiado sobre el uso de este recurso. Los del Chilco también son bastante conocidos, bastante utilizados en la zona centro-sur. Son estos frutitos que están acá, que están casi maduros, están casi listos, y son también destacables por su alta capacidad antioxidante y también por su alto contenido nutricional. Se preparan también mermeladas, jugos, se deshidratan para adicionarlos después como pasas, como equivalente a las pasas. También son bastante populares y se utilizan, por supuesto, mucho también en jardinería. La granadilla, que es una especie que a mí me encanta, de hecho dentro de todas las flores que existen en el planeta, esta es mi especie favorita, la Passiflora pinnatisstipula. Es una especie que es nativa de Chile, en realidad es nativa de Sudamérica, pero en Chile es muy escasa de ver, se distribuye principalmente en zonas costeras, como en las zonas de Zapallar, Papudo, Cachagua, una planta como media cuica, y esta genera un fruto comestible que es de la familia del maracuyá, de hecho es del mismo género, y se come de la misma forma que se come, por ejemplo, una fruta de maracuyá.
Entonces, esta se puede utilizar, se puede comer al natural, se puede preparar en jugo y se utilizaba bastante durante el periodo prehispánico. Ahora, como la planta es tan escasa y la gente prácticamente no usa plantas silvestres, esta planta ya en la actualidad casi no se utiliza con estos fines. Pero sin embargo, nosotros, por ejemplo, dentro de un espacio que tenemos en Valparaíso, en el Parque Litre, la estamos cultivando. Así que esperamos poder alimentarnos de ella en un par de años más. El quisco también es una cactácea columnar que da estos frutos que también pueden ser utilizados como alimento, se denominan comúnmente como guillaves y tienen un sabor que es bastante agradable. Y durante el verano, que es el periodo en el cual aparece, también se puede utilizar y es bastante refrescante. Ahora, en cuanto a las plantas que presentan algún órgano subterráneo de reserva, encontramos varias, como las especies, por ejemplo, que se conocen comúnmente como amancay o liuto, que son especies de género Alstroemeria, como estas que están viendo acá. Estas presentan unos órganos subterráneos que se pueden utilizar para obtener una especie de harina. De hecho, a partir de estos órganos se obtenían unas féculas que se utilizaban para darle a los enfermos, las personas que estaban con indigestión o las personas convalecientes, para que de esta forma pudieran obtener obtener entonces energía, pero a partir de un alimento que fuera de fácil digestión. De hecho, en el Chile prehispánico y colonial temprano era un lujo poder obtener este recurso, no cualquiera lo comía. El topinambur, que probablemente es bastante más común, también una planta que crece silvestre en Chile, no es nativa, por supuesto. De hecho, en algunos países se le conoce como la alcachofa de Jerusalén, no sé exactamente por qué recibe su nombre, pero esta produce unos órganos subterráneos que también pueden ser utilizados como alimentos. Son papas que tienen sabor a alcachofa, probablemente de ahí su nombre. Y usualmente crecen asociadas también a cursos de agua, en ambientes que son más húmedos. Tenemos también el Solanum maglia, como les comentaba hace un rato, que es la papa cimarrona o la papa que probablemente es el ancestro silvestre de la papa que nosotros utilizamos hoy en día. Las papas son igual a las papas que ustedes pueden tener en las cocinas de sus casas, solo que son más pequeñas y son como un poco más, ¿cómo decirlo? Son como más aguachentas. Lógicamente no vale la pena domesticar esto para utilizarlo, porque si lo domesticamos vamos a llegar a la papa que tenemos en todos lados. Pero sin embargo es un recurso silvestre que sigue siendo importante y que sigue siendo interesante de explorar también. La verdad es que nosotros hemos colectado y hemos cocinado esto varias veces y aunque tiene menos sabor, también tiene el mismo aporte calórico que puede tener una papa que saquemos de las cocinas, de las ferias, etcétera. Ya para ir terminando, también tenemos otras especies que se utilizan como condimento para preparar bebidas. Por ejemplo, el culén. El culén es una especie de la familia Fabaceae, de la familia de las leguminosas o legumbres, y esta presenta hojas que pueden ser utilizadas como alimento, pero las hojas no se comen, así como comíamos las hojas del diente de león o de otras especies, sino que esto se utiliza para preparar una infusión, una bebida caliente. De hecho, antes de que se trajeran plantas como el té, acá al territorio chileno, los indígenas utilizaban esta planta para elaborar un equivalente al té. De hecho, cuando los españoles llegaron, valoraron mucho esta planta y en algunos relatos de los cronistas ellos mencionan que esta planta era superior al té que ellos consumían, que era similar al té verde y que tenía, aparte de un sabor muy agradable, también un aroma muy rico. De hecho, el aroma es bastante agradable. Así que también algo que les recomiendo probar en caso de que tengan la planta cerca. El Huilli patagua y la Citronella mucronata también es una especie que se utilizaba bastante. Las hojas de esta planta se utilizaban para elaborar también una bebida caliente, una infusión, que era bastante similar al mate que nosotros consumimos actualmente. También con propiedades estimulantes, también con un sabor amargo bastante agradable. Y luego tenemos la hierba del salitre, la Franquenia salina, que es una especie a partir de la cual se puede obtener sal. Esto es lo más raro que probablemente vayan a escuchar de esta presentación, cómo pueden sacar sal de una planta. Esta es una planta que crece en suelos salinos, suelos que tienen mucha sal. Entonces parte de esa sal es extraída y almacenada en los tejidos, en las hojas fundamentalmente. Entonces lo que se hacía en la antigüedad es que durante las mañanas la gente pasaba alrededor de esta planta, la movía, la golpeaba un poco y empezaban a caer los cristales de sal. Y la gente los cosechaba de esa forma y lo agregaba a la comida. No recuerdo en este momento la cantidad exacta que puede producir una planta en promedio, pero está en el libro por si quieren darle una mirada. O lo otro que también se hacía era quemar a las hojas
que se quemaban ramas en realidad, y de ahí se sacaba una ceniza dentro de la cual se podía encontrar sal para sazonar las comidas. Y finalmente tenemos el oreganillo, especie del género Clinopodium, cualquiera de ellas, que como su nombre sugiere, se utilizan como sucedáneos del orégano. De hecho, estas hojas, por ejemplo, se pueden utilizar, por lo general se deshidratan, se muelen un poquito y se agregan igual que como uno le agrega orégano a las comidas para sazonarlas, estas se utilizan exactamente de la misma manera. De hecho, a pesar de que, bueno, yo no consumo carne, lo que sí he escuchado de gente más mayor es que antiguamente estos se utilizaban para adobar el cerdo. Así que reporta un uso que probablemente esté olvidado, que se haya quedado en el pasado, pero que sin embargo es un uso que se puede retomar. Quizás no para adobar el cerdo, no los invito a que hagan eso de hecho, pero sí para sazonar las comidas. ¿Ya? De esta forma vamos a estar utilizando y promoviendo también las especies nativas, lo cual puede llevar eventualmente a su domesticación para posterior masificación. Así que eso, dejamos la charla hasta acá. Esto era un poco más largo, pero como estamos un poco más restringidos con los tiempos, vamos a dejarlo hasta aquí y podemos dar algún espacio. No sé si tenemos espacio como para dar preguntas. Veo que ya están en el chat. Gracias, Seba. Mira, hay algunos que probablemente se tienen que ir porque tienen otra clase. Yo lamento que las nuevas claves hayan recortado los espacios y ahora tenemos menos tiempo para hacer las clases. Y eso no sé si es tan bueno, pero es lo que es. Yo te súper agradezco y tenemos tiempo para preguntas, pero también entiendo que si la gente tiene otro curso u otra cosa ahora, que se desconecte nomás. Y vamos a darnos 5 minutos porque yo también tengo clases y cuestiones después y me imagino que tú también. Así que dejamos un tiempo para preguntas. En la esquina está el chat. No sé si la gente puede hacerlas directamente hablando o si quieren escribir y yo se las leo o el Seba las mira en el chat. Sí, lo estoy mirando, pero veo que igual está respondido harto. Aprovechen de preguntar. No sé, Seba, si... Ah, ahí pusiste tu correo. Valesca, Sí, dígame, profe. pensé que querías preguntar algo, no sé, ¿no? Ah, sí, es que me llamó la atención eso del mecanismo, ay, ¿dónde lo puse? Para sobrevivir en suelo salino. Es que justo estábamos viendo en otros ramos justamente cosas así que ciertas especies, también animales, cosas así, tienen que tener mecanismos para vivir en ciertos medios. Sí. En el caso de las franquenias tienen unas glándulas que permiten secretar cristales de sal. Entonces de esta forma están absorbiéndolo, pero también se están deshaciendo un poco de esta sal que está en el suelo. Ah, ya. Es como un mecanismo para sacar el exceso, Claro. como Aquí, limpiando. sí. Maite pregunta, ¿al procesar las plantas silvestres como el maqui, pierden sus nutrientes? Por lo general sí, hay una reducción en su contenido nutricional, o sea, mineral y vitamínico. Pues lo mismo ideal comer las plantas crudas. Ahora, tampoco es como que las vayamos a dejar inútiles si es que las cocemos o las procesamos de alguna forma. El maqui, por ejemplo, si es que se puede comer al natural, es ideal hacerlo. En polvo, lógicamente, va a haber perdido ciertas propiedades. Pero en el caso, por ejemplo, de las plantas que necesitan pasar por algún proceso, eso sí o sí implica una reducción en su contenido nutricional. Por ejemplo, en el caso de la oxalis, de los vinagrillos, si es que las cocemos, por ejemplo, si es que las cocinamos de alguna manera, pierden propiedades. Entonces, lamentablemente no queda otra, o nos salen cálculos renales o perdemos un poco de su valor nutricional. Aquí preguntan si la metodología que se utilizó para identificar las plantas silvestres comestibles, me imagino para el libro. Es recopilación de antecedentes que están en la literatura. Hay muchos trabajos, por ejemplo, de cronistas españoles de principios de siglo. Hay otros trabajos que son recopilatorios, hay algunos artículos científicos. Nosotros mismos hacemos investigaciones no botánicas, así que algunos datos que incorporamos en ese libro son datos propios. En realidad es a partir de fuentes de información, no solamente nacionales, sino que se cruzaron con otros trabajos que se han hecho en otras partes del planeta. ¿Qué hace que una planta sea comestible? En realidad, el que sea comestible es como que no sea tóxica.
eso hace que sea comestible. Es decir, que no tenga ciertos componentes que puedan agregarle un cierto grado de toxicidad, por ejemplo, una carga de alcaloides importante, pero básicamente tiene que ver con eso, o sea, que sea comestible es básicamente que no sea tóxica. Y esas plantas pueden utilizarse o no. O sea, hay plantas que pueden ser comestibles, pero que están ahí, nadie las utiliza ni las ha utilizado nunca. Yo me pregunto si has probado todas las plantas de tu libro. La mayoría. Hay algunas que lamentablemente todavía no conozco, pero he probado la mayoría. De hecho, también he probado varias plantas que no están en el libro, que según yo son comestibles, pero que jamás he encontrado registro al respecto. De hecho, cuando era estudiante de primero o segundo año y era estudiante de Cristian, también en algún momento le dije, tengo varias plantas que creo que se comen, ¿cómo hago para confirmar que lo son? Y es algo que hasta el momento todavía no he podido resolver. ¿De qué forma se pierden menos estos nutrientes, jugos, polvo, de alguna forma? La idea es comerla al natural. En otro caso, lo ideal es tampoco aplicarles calor. El calor, por lo general, las altas temperaturas son los que más destruyen los compuestos que tienen las plantas. Así que eso podría ser la opción. Jugo es una buena alternativa, polvos no, pero jugos o blanqueado en algún caso de las plantas que requieren ser procesadas pueden ser las formas más óptimas de poder consumirlas. No, no se mata todo si es que... No, o sea que si no te mata, todo se puede comer. Claro, de hecho en principio todas las plantas son comestibles por lo menos alguna vez. Claro. Es como con los hongos, yo les contaba. Todo se come al menos una vez. Claro. La ortiga no se puede comer cruda. De hecho hay por ahí un video que a mí cada vez que lo veo me saca roncha, que es una niña que sale diciendo que si enrollan la ortiga se la pueden comer y no pica. En realidad piensan que eso después se va a desenrollar igual y puede generar un efecto urticante que igual va a terminar afectando. La idea es darle un procesamiento previo, ya sea dejarla deshidratando un par de minutos, un par de horas o al día siguiente, o bien poder aplicarle esta técnica del blanqueamiento o alguna cocción. ¿Ya? No es cosa de agarrar la ortiga y echársela a la boca y punto. Es como decir, mira, yo puedo comer papas crudas. Sí, pues sí se puede, pero el tema es que se van a intoxicar porque la papa tiene un montón de alcaloides que pueden resultar tóxicos. El Ignacio se quedó pegado con los carbohidratos. Parece que le importa todas las dietas. Maite, mira, una cosa, perdona que me meta, Seba, pero es que la extracción de ciertos compuestos requiere calor. Entonces, por ejemplo, Claro, para la extracción de ciertos alcaloides que se usan en el té y en el café, requieres el calor, de hecho. claro. Sí, el mayor nivel de carbohidratos. Sí, eso podría ser un detalle, algo importante a considerar de hecho. Como te digo, lamentablemente falta colaboración con gente que se dedique al área de la nutrición. La verdad es que es gente que nos interesa las plantas los que estamos haciendo esto, pero necesitamos desarrollar trabajos multidisciplinarios para poder eh, enfocar esto ya más en la alimentación, más que en el uso anecdótico de las plantas. Pero eso se arregla comiendo menos nomás, pues, como lo hacemos con todas las cosas. No, no Claro, vaya a comer así como, no. Es que recuerden de lo que hemos conversado sobre la seguridad alimentaria. Entonces, es importante avanzar hacia la domesticación para diversificar nuestra matriz de alimentación, porque ante cualquier cosa que pase a escala global, como lo mismo que nos tiene ahora sentado en el computador, podría pasar con nuestras comidas. Entonces hay que tener plan B, plan C, porque de eso depende la vida humana en el planeta. claro. En cuanto a lo último que preguntan, si hay alguna iniciativa para generar una mayor expansión de estas plantas, o sea, comercializarlas, por lo menos aquí en Chile casi eso no existe. Hay algunos programas de domesticación de especies nativas, pero son las menos. Y de hecho, encontrar fondos, por ejemplo, fondos estatales para poder desarrollar algunos de estos planes, también es súper complicado porque nunca están enfocados hacia este tipo de cosas. Por lo general tienen que ver ya más con especies que son especies domesticadas, especies de uso agrícola establecido, entonces poder explorar en esta área igual es un poco complicado, no es tan fácil como uno esperaría, a pesar de que uno, no sé, pues ve las propiedades nutricionales que tiene y dice, ¿cómo no estamos ocupando esto? Hay que potenciarlo un poco, pero es el pensamiento que podemos tener nosotros, que nos interesa el tema, pero otra gente que es la que está a cargo de asignar fondos, de generar fondos para este tipo de cosas, no está ni ahí con el asunto. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Yo tengo que irme a una clase. Te Sí, súper igual. agradezco, Seba, tu tiempo.
por compartir con nosotros. Te pido que me mandes la presentación después, o sea, y el video. Apenas me llegue la- Después le comparto a los cabros el enlace del Drive o algo así para que bajen el video, ¿vale? Súper. O no sé si tú lo vas a subir a tu canal de YouTube, no sé. No, ese canal lo tengo para las clases nomás, así que... Vale, entonces les Ah, comparto esta es una clase, ¿verdad? Sí, lo puedo subir entonces. Se me había olvidado. Esta es Esta una clase. presentación siempre es una charla. Me quedé en la idea de que estaba dando una charla, pero claro, es una clase. Está bien. Bueno, como quieras, si quieres compartir el enlace o si quieres subirlo en video y compartes el video como tú crees. Ya, gente, nos estamos viendo el próximo lunes. Cuídense. Y Me despido, chao a todos. entonces. Gracias, Seba. Saludos por allá por el sur. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, que estés bien.